Welcome to this new edition of our core sessions. In this occasion, we are presenting the seminar Communication and Decoloniality, a critical view from the South, which brings together three Latin American academic visions that situate through their teaching and research experience the decolonial perspective as a transversal axis in social science studies, particularly regarding communication. Our first speaker is Dr. Alejandra Febrelli from Argentina. She's a PhD in Humanities from the National University of Salta, and also she's a lecturer and researcher in Communication Sciences at National University of Salta, and directs the Institute of Communication, Politics, and Society. Welcome, Dr. Febrelli. I'm gonna give the floor to you now. She's gonna present Decolonialidad y Comunicación, Itinerarios Fronterizos, Miradas Pluriversas, Saberes Articulatorios. Whenever you want. Thank you. Bueno, buenas tardes a todos, todas. Agradezco la invitación de la universidad, del doctorado a este encuentro y la posibilidad del diálogo con colegas respetados y con cada uno de ustedes. Y bueno, voy a empezar a compartir pantalla para no pasarme con el tiempo. Bien, disculpen, algo sucedió acá. Mientras tanto yo voy presentando. Yo voy a hablar de colonialidad y comunicación, y para centrar mi investigación, que va a ser una especie de telediario breve de lo que hago y de lo que vengo pensando desde hace mucho tiempo, necesito anclarlo en el grupo Modernidad y Colonialidad y en el grupo de Colonialidad y Comunicación del cual participo. Como ustedes saben, este grupo Modernidad y Colonialidad surge alrededor de finales de los 90, en el 98. Sin embargo, en tanto es multigeneracional y multidisciplinar, se venía produciendo desde lo que podríamos llamar estudios latinoamericanistas, situados en y desde Latinoamérica, que en realidad vienen del siglo XIX, que tienen la intención, tuvieron siempre la intención de explicar desde nuestros propios parámetros culturales nuestra realidad. Fundamentalmente no puedo mencionar a toda esta gente, la he puesto, pero es muy importante la presencia de Aníbal Quijano, Miñolo, Palermo, Catherine Walsh, Escobar, Dussel, Maldonado Torres, y para quienes estudian y siguen los estudios de género, son muy importantes dos teóricas feministas muy situadas en las teorías decoloniales, que es María Lugones y Rita Segato, que además teoriza sobre decolonialidad. La opción decolonial, y aquí estoy citando a mi maestra fue Zucca Palermo, salteña, implica analizar, en primer lugar, dos procesos que se entienden como paralelos y simultáneos. Esto arranca como una discusión teórica a nivel epistémico, después se va a hacer epistémica como una opción epistémica, política, ética y además activista, en muchos casos, inclusive en el mío. Entonces, implica, en primer término, analizar dos procesos paralelos. La supresión sistemática, digamos, de los conocimientos subordinados, esto que Dussel llamó en su libro homónimo El encubrimiento del otro, y que implica todas las formas de colonialidad. La noción de colonialidad del poder, entendida como una forma de impronta en el imaginario que viene con la colonia, que está estrictamente relacionada con la racialidad, y se queda para nosotros, que va a ser desarrollada por Quijano, y va a tener alternativas como colonialidad del poder, saber, ser, y nosotros hemos agregado la de incomunicación, es uno de los nudos de este pensamiento. Pero al mismo tiempo, la consideración que en este mismo choque aparecen conocimientos que desde el primer momento están moldeados por esta herida colonial, por esta posición colonial, y desde allí
están tratando de pensar alternativas que son decoloniales en el sentido que son capaces de construir, de deconstruir esta decolonialidad que básicamente en este momento es cultural, también es económica. El lugar de enunciación, y esto es Miñolo, parte de lo que él mismo va a llamar diferencia colonial, y en muchos casos vamos a hablar de, él mismo va a hablar posteriormente de herida colonial, y tiene que ver con una crítica a la modernidad y a las epistemologías eurocentradas desde estos constructos que les estoy diciendo yo, que es el pensamiento localizado en el sur. La propuesta entonces de este grupo rápidamente va a poner el foco en todas las alternativas provenientes de los sectores que, y cito a Palermo, están presentes en los bordes epistémicos del sistema mundo colonial. Esto va a implicar, en primer lugar, la consideración de textos, lenguajes, prácticas, identidades, formas de representación, formas de percepción y vivencia de la temporalidad heterogénea, que están siempre localizadas, que construyen mundos, el de otro modo lo vamos a ver muchas veces en muchos textos de este grupo, mostrando la existencia de pluriverso, una noción que no es de Arturo Escobar, pero que él desarrolla, que yo también voy a tomar, y que tiene que ver con la posibilidad que se resume en un conocido dicho zapatista de que hayan muchos mundos en el mundo. El grupo nuestro, al que yo pertenezco, porque este grupo, por distintas razones, va a producir entre el 98 y el 2008, el grupo Modernidad y Colonialidad, y luego sigue produciendo, pero de forma más separada, no como grupo homogéneo, pero la impronta es tremendamente fuerte, no solo en América Latina, sino en varios lugares, en los estudios sociales y humanos. Entonces, lo que vamos a ver es que en el marco de los congresos de la Asociación Latinoamericana de Investigación en Comunicación, a partir del 2006, muchos comunicadores y comunicadoras nos reunimos a partir de sentir la urgencia de decolonizar la comunicación. ¿En qué sentido lo estoy diciendo rápidamente? Por dar un ejemplo, lo que estudiamos, salvo muchos estudios que son españoles, en general, lo que se estudia en periodismo, por ejemplo, la teoría de periodismo, son anglocentrados, anglocéntricos, son anglófonos, no tienen mucho que ver con nuestras prácticas periodísticas, sobre todo si pensamos en la diversidad de nuestra América y en mi país, por ejemplo, en lo que sucede con el periodismo local, es decir, con el periodismo de las provincias o de los pueblos del interior. Entonces, esto nos obliga a revisar postulados que ya se venían haciendo en América Latina, y siempre, por supuesto, en diálogo con el grupo al cual mencioné antes. Si bien participan más de 60 investigadores de toda Latinoamérica e inclusive de España, el grupo fuerte, el grupo que nos venimos reuniendo sistemáticamente, pensando y repensando categorías a partir de la producción de nuestros pares, somos 8 personas de distintos lugares de Latinoamérica, y voy a citar al maestro de todos nosotros, que es Eric Torrico Villanueva, boliviano. Entonces, si bien nos cruzan básicamente algunas teorías que son latinoamericanistas, situadas en y desde América Latina, básicamente son las teorías clásicas de la comunicación, las epistemologías de la comunicación más recientes y los estudios que son muy variados sobre comunicación comunitaria, popular y alternativa. Me preguntan por favor los autores. Todas estas teorías, inclusive las primeras, por ejemplo, Luis Ramiro Beltrán, el boliviano, ya está hablando a mediados del siglo pasado, de una comunicología. La palabra comunicología, para hablar de una ciencia de la comunicación o teoría de la comunicación situada en América Latina, también se va a tomar, la va a tomar más posteriormente otros teóricos como Maldonado, y siempre está lugarizada. ¿Qué quiere decir esto? Siempre está anclada en lo que entendemos que es una historicidad siempre compleja, en los circuitos de producción, circulación y consumo, acá les van a sonar otros autores que no estoy mencionando, en la heterogeneidad del tejido sociocultural, con la idea de desmontar, en particular,
Los discursos de los medios hegemónicos, pedido que ya venía desde Jesús Martín Barbero, ¿sí? ¿Desde dónde? De los saberes y las prácticas comunicacionales de estos sectores que habitualmente han sido silenciados, sobre todo por los medios. También estamos tensionados por otros hilos, que son los estudios culturales variados, particularmente Birmingham, particularmente los estudios postcoloniales y los estudios sobre la subalternidad, las epistemologías sur-sur, y aquí voy a hacer una pequeña diferencia entre lo de Boaventura, pero también Aquiles Membe, el africano, está incidiendo en nosotras, perdón, yo hablo inclusivo. Los estudios culturales situados en América Latina de cualquier tipo, y entre ellos las teorías feministas. Las teorías feministas son muy importantes para nosotros sobre géneros, particularmente las que están localizadas, ya sea en estudios decoloniales o en las epistemologías sur-sur, como por ejemplo las de Karina Vidaseca, que no he mencionado todavía. Los estudios y teorías sobre racialidades indígenas y afrodescendientes, que ya venían fuertemente en el grupo Modernidad y Colonialidad, por ejemplo en Walsh, pero que también están representadas por el colombiano Eduardo Restrepo, que tiene una mirada más bien birminghamiana, pero muy localizada en América Latina, y por el chileno Carlos del Valle Rojas, que más bien responde a las epistemologías sur-sur, pero en los dos casos están fuertemente localizados. Y de acuerdo a los casos vamos a recurrir a distintas teorías. En mi caso soy semióloga y analista del discurso, así que esas son desde donde voy a poner foco y voy a abrir el diálogo transdisciplinar. Entonces, nosotros hablamos de que estamos generando un pensamiento en caminata. ¿Qué quiere decir esto? Es una categoría que hemos tomado de las mujeres mapuches. ¿Qué es pensar en caminata? Pensar en caminata es pensar desde la diferencia y la distancia, pero caminamos con cierto distanciamiento, con ciertos objetivos comunes, pero además con la capacidad o la intención de ser capaces y de tratar de ponernos en los zapatos de la otra o del otro, quien va caminando con nosotros. Al mismo tiempo, un pensamiento caminata es un pensamiento en movimiento, donde nada está hecho y nada está resuelto en forma definitiva. Entonces, nosotros obviamente vamos a focalizarnos en lo que entendemos por comunicación. Entendemos que la comunicación es conflictiva, que tiene que ver por las luchas por el poder de la representación, esto lo dice Reguillo, un montón de otros teóricos de la comunicación de América Latina, que tiene que ver con la toma de la palabra y de la imagen, sobre todo en medios de industrias culturales, esto está trabajado mucho por mí, con la idea de ampliar el derecho a la comunicación y hacerlo democrático y realmente inclusiva. Entonces, las categorías que algunas se siguen trabajando y son muchas, la que les voy a presentar hoy, que es una epistemología fronteriza y situada en la comunicación para América Latina, que la estoy trabajando yo, las de Eric Torrico Villanueva, que hay que leer o leer, la incomunicación como otra forma de colonialidad, y versus lo que él propone como una alternatividad comunicacional, es decir, otro tipo de matriz epistémica capaz de ser polifónica, capaz de estar articulada con replanteos, tanto políticos como normativos. Es decir, ¿para qué? Para la sanación del herido colonial en el campo de la comunicación, y para la elaboración, y esto para nosotros es sumamente importante, de nuevos estatutos de escucha. En particular, para nosotros la comunicación es escucha de estos sectores silenciados. Entonces también otras como mingas de pensamiento, saberes articulatorios que voy a desarrollar yo en saberes corpovivenciales, palabra-memoria, palabras que caminan y pensamiento en caminata, que ya les acabo de explicar. La idea de teorizar a partir de fronteras culturales es viejísima. La elabora Walter Mignolo en el 91 en un texto homónimo casi inconseguible, la revista Crítica Literaria, que yo la tengo, latinoamericana, que yo lo tengo, el artículo, digamos, y él pensaba en ese momento, que además está estallando la categoría de frontera en las ciencias sociales y humanas, en un pensamiento que se pueda producir en espacios fronterizos, pero ¿en qué sentido? Primero, y tengo una deuda con Homi Bhabha, un espacio intermedio, un tercer espacio. ¿Entre qué? Entre, en primer lugar, las prácticas y los intercambios diarios, digamos, cotidianos, con las prácticas e intercambios científicos. En segundo lugar, entre todas las formas de lenguajes y culturas que hay en América Latina. Por decirles nada más que en mi país, que supuestamente es monolingüe, ¿me quedan 5?
que supuestamente ya terminó, que supuestamente es monolingüe, tenemos 36 etnias con culturas y lenguas diferentes. Es un continente extremadamente heterogéneo. Y también entre los saberes así generados, el diálogo y de construcción, esto es re importante, con los impuestos y elaborados en los centros de poder estatal y global. Entonces, esto significa poner el foco en estas formas plurales y diversas de comunicación, con una transdisciplinaridad focalizada, lo ya lo decir, me focalizo en una disciplina, la que sea, y desde allí abro el diálogo. Obviamente vamos a tratar de construir un pensamiento lugarizado, y esto es importante, no binario, es decir, tratando de romper esos binarismos que son absolutamente colonizantes, del tipo civilizado bárbaro, hombre-mujer, negro-blanco, etcétera, y que terminan recayendo y transformándose en prácticas violentas que pueden terminar en el genocidio. Dar cuenta de prácticas comunicacionales extremadamente complejas que se dan en Latinoamérica, que a veces son diglósicas, no en el sentido solamente de que se hablan dos lenguas, sino de que se está hablando, son lenguas, por ejemplo, se está escribiendo, en realidad es una escritura oralizada, porque son culturas orales o semiorales, o estamos hablando de una diglosia cultural, y también incorporar discursos y prácticas mediáticas y no mediáticas producidas en cualquier punto del tejido sociocultural. Entonces, esto nos permite funcionar como una red abierta, una caja de herramientas conceptual, donde podemos traer herramientas desde cualquier lado, y esto va a significar un esfuerzo de localización, una vuelta de tuerca para localizarlo, tanto en nuestras coyunturas como también en el objeto que estamos analizando. Vamos a ir. Y además construye la posibilidad de pensar pluriversos comunicacionales, a los que ya me referí, y pone en tensión otras formas de racionalidad con la racionalidad eurocentrada, que es el sentipensar, en una categoría de colombiano Falsborda, que tiene que ver con pensar desde el corazón, desde la experiencia con el cuerpo y con la tierra, y que esto nos permite, son las formas que han venido y entretejiendo mundos otros, los sectores subalternizados, eso es lo que Walsh llama pensar desde las grietas como el lugar de las pequeñas esperanzas, esto es pensar desde la frontera. ¿Sí? Entonces, por último, mi categoría, y voy cerrando, esto implica ir un poquito más allá de la categoría de diálogos de saberes. Cuando empezamos a trabajar en realidad, en la práctica, en situación de frontera cultural, y estamos tratando de elaborar estos diálogos de saberes, es decir, darles visibilidad, credibilidad, prácticas cognitivas de los sectores más oprimidos. Yo trabajo con mujeres indígenas, nos encontramos con que no es suficiente, esto es muy celebratorio. Lo que vamos a encontrar siempre es que, como en toda situación de frontera, vamos a tener una contradicción, fuga de sentido, vacilación, y esa contradicción hay que mantenerla. Esa contradicción nos va a permitir elaborar solamente un punto nodal, por eso la categoría de articulación, que es de la Cloymont. Es decir, va a ser siempre coyuntural, vacilante, vamos a tener que someterlo a prueba, vamos a tener que entender que en este caso a veces se suma, a veces se negocia, a veces se contaminan un saber con otro, a veces en general hay apropiación, pero sobre todo lo que hay que entender es que haya de los dos lados del diálogo antropofagia, categoría del Drummond de Andrade, que tiene que ver con absorber, ¿sí?, deglutir desde mis propios lógicas matriciales, culturales, aquello que me sirve, lo traduzco, aquí es muy importante la noción de traducción, y expulso aquello que no me sirve. Entonces, perdón, aquí pasó algo que no sé qué es, así que voy a terminar sin PowerPoint. Lo que yo quiero decir es que estas categorías, simplemente estoy hablando de las categorías de saberes articulatorios, son extremadamente potentes. ¿Por qué? Porque al construirse en situaciones de frontera, y no siempre raigales, por ejemplo, para mí, lo que ha hecho el Grupo Modernidad y Colonialidad y lo que estamos haciendo nosotros es no solo un saber en caminata, sino un saber articulatorio. Mantenemos siempre la diferencia. Es la diferencia, es esa contradicción que nos impide caer en un pensamiento monológico, que nos impide caer en toda forma de hegemonía, que nos impide caer en un pensamiento único y binario, y donde precisamente
está la novedad, está la posibilidad de dar respuestas pluriversas, equitativas y libertarias a un mundo que está en permanente explosión. Muchas gracias. Thanks a lot, Dr. Alejandra. That was a wonderful presentation. Our next presenter is Dasniel Olivera Perez from Cuba. He's a PhD in social and political sciences from University Iberoamericana in Mexico. He's currently a postdoctoral researcher at the Center for Sociological Studies of the UNAM. Dr. Dasniel will be presenting el estudio de los sistemas mediáticos y las culturas periodísticas comparadas del sur global como caso de estudio a una perspectiva epistémica decolonial. Dr. Dasniel, the floor is yours. Bueno, muchas gracias Laura, Priscila, Alejandra, Karina y el resto de por acá por la invitación. Disfruté mucho la presentación de Alejandra, casi que me hubiera quedado escuchándola a ella y no escuchando a mí mismo, la verdad. Bueno, primero, antes que todo, hacer dos precisiones importantes. Una, mi origen es de Cuba, pero comparto alma y corazón y existencia entre Cuba y México. Y ahorita, en este minuto, me encuentro también junto, igual que Karina, en la Ciudad de México. Y voy a hablar de un tema que el destino me ha llevado a trabajarlo por diferentes coyunturas que ahora no comento, pero lo voy a tratar de hacer. Siempre me trato de posicionar de una experiencia previa que vengo desde la educación y la comunicación popular. Y necesariamente cuando miro cualquier objeto de estudio, creo que de alguna manera está matizado por esa perspectiva. Bueno, hecho este preámbulo, voy a compartirles pantalla con la presentación que tenía prevista. Ok. Perdón. Bueno, aquí este es el tema que ya lo presentaron en algún momento. Y bueno, ¿por qué el asunto de los sistemas mediáticos y culturas periodísticas comparadas? Creo que en esta área de estudio justamente hay muchas potencialidades para repensar el asunto de varios conceptos que se discuten y se disputan. Su lugar en el mundo, que va desde el concepto de desoccidentalización o sur global. Yo prefiero el de decolonización, pero y lo que quiero es llamar la atención que al final en los estudios en comunicación, de acuerdo a donde estén los sujetos de enunciación y los investigadores y las investigadoras, el significado de lo que se puede entender por desoccidentalizar, decolonizar o pensar de manera sur y global es diferente. Si le preguntamos a investigadoras e investigadores posicionados en una región del mundo, cuando digo región del mundo no me estoy refiriendo nada más geográficamente, sino también epistemológicamente, es abrir a lo plural, a lo diverso, a inclusión de miradas subalternas. Pero si preguntamos hacia otros investigadoras e investigadores, estamos en posición de que a esa apertura realmente no es pensar la apertura, sino es sencillamente hacer una ruptura. Y junto con la ruptura una denuncia justamente a paradigmas o modelos hegemónicos eurocéntricos de pensar la comunicación, el periodismo, las relaciones humanas, la socialidad y demás. No obstante, de fondo, en cualquiera de los casos hay una llamada y un planteamiento en torno a deconstruir y reconstruir los epistemas del conocimiento y las condiciones de producción de conocimiento. Cada una de las cuestiones tiene sus impedimentos y sus limitaciones que creo que en un área como esta que les voy a comentar se ponen muy en evidencia, porque al final y al cabo puede ser relativamente fácil incorporar una agenda de investigación, pero es relativamente muy difícil es que se incorpore en el campo de conocimiento de la comunicación como una estructura de acción de la comunidad científica independientemente de una agenda. Porque una agenda significa vamos a aceptar esa agenda y tolerar esa agenda, pero no quiere decir que se incorpore. Y más difícil aún es que cada uno de nosotros
estemos hablando desde las mismas condiciones de producción de conocimiento y reconozcamos las inequidades y las desigualdades en esas condiciones de producción de conocimiento, y nuestra producción de conocimiento a su vez aporte a que esas desigualdades se den en un marco diferente. Rápidamente pudiéramos decir que estoy citando determinados autores porque me estoy posicionando de lo que dicen estos estudios. Los estudios comparados no quiere decir que sea exactamente lo que yo comparto, pero hay ahí algunos elementos interesantes en torno a que ellos focalizan determinadas cuestiones, o en general en el campo se focalizan determinadas cuestiones que parecen igual importantes discutir. Obviamente, la necesidad de una ampliación y diversificación de las agendas de lo que investigamos, porque justamente en otras regiones del mundo empezamos a encontrar que los objetos universales realmente no son tales universales y están marcados por las violencias, por las desigualdades, por valores sociales que incluyen lo individual, pero incluyen también lo colectivo, lo comunitario, por la idea de que existen límites que no son tales y que son difusos y que al final son construcciones socioculturales. También vamos a estar en presencia de la necesidad de pensar un campo abierto, pero un campo abierto que no sea la suma de casos de estudios específicos y desconectados, sino casos de estudios que tienen que hacernos preguntas comunes y tratarnos de responder desde diferentes saberes. Y por otra parte, vamos a estar también en presencia del rechazo a lo que mencionaba hace un rato del llamado difusionismo teórico y metodológico, y la búsqueda y la exploración pluriversal de conocimiento social y epistémicamente situado. No obstante, en el área, y aquí lo que estoy señalando, que en el área de los estudios comparados, creo que primero, por primera parte, hay una gran oportunidad que se puede sintetizar en esta pequeña síntesis de un texto, que es que la investigación comparativa es una forma también de desoccidentalizar y descolonizar, o de hacer decolonización en acción. Justamente porque si se va a hacer investigación comparada, usted tiene que necesariamente abrirse a otras realidades. Pero también es un gran riesgo, porque abriendo supuestamente las perspectivas y la incorporación de otras regiones, realmente se puede intentando decolonizar, se puede colonizar más, de alguna manera. No obstante, una breve precisión. Los estudios comparativos normalmente han estado históricamente asociados, por lo menos el que yo les estaba presentando, de los sistemas mediáticos y las culturas periodísticas, a lo que se denomina como ciencias políticas y de la comunicación, y a dos áreas fundamentales. Una que atiende a las interacciones entre las institucionales, entre la comunicación y la política, y ahí entran las miradas sobre todo de los sistemas mediáticos, y otra que mira a las interacciones culturales, en la cual se ha un privilegiado el análisis de las culturas periodísticas, que no se circunscribe nada más al elemento de la cultura periodística, también están las culturas de las audiencias, que creo que es mucho más importante posiblemente y que definen mejor lo que puede estar ocurriendo situadamente en cada una de las sociedades. Y obviamente también está ahí un nivel que pudiéramos decir macro, meso, y hay un interés por hacer las comparativos a nivel longitudinal en el tiempo, pero también hacerlos en el espacio. Y normalmente lo que ha predominado es lo segundo, ¿no? El de comparar determinadas regiones y países ubicados en diferentes lugares, sobre todo países, ¿no? No tanto regiones. De hecho, uno de los temas, por ejemplo, es qué sucede con sociedades transfronterizas en este tipo de estudios, qué sucede con los espacios de las regiones y los espacios locales y comunitarios, dónde está ahí el punto de comparación que se puede hacer. Rápidamente hay yo diría que hay dos grandes, vamos a decir, proyectos asociados a esta mirada, cuya histórica teórica y de investigación también marca determinadas tradiciones, pero también determinadas rupturas. En los sistemas mediáticos comparados hay una obra seminal que marca de alguna manera los estudios en general de periodismo y de comunicación a nivel global, que fue 4 teorías de la prensa, pero que es un texto que ha sido profundamente discutido, pero que marca, o sea, asume
la distinción de lo comparable desde una posición normativa, prescriptiva de la sociedad. Hay una ruptura importante con el texto de Comparing Media System, 3 modelos de estudio de las relaciones entre medios y políticas, de los autores Daniel Hallen y Paolo Mancini. Es un texto importante porque rompe con esa idea normativa de manera sustancial y se enfoca en tratar de construir tipologías de los sistemas de medios eurocéntricos, o sea, en el mundo occidental. Ellos reconocen esa limitación de su perspectiva y obviamente la limitación también que implica hacer trabajo comparativo por la cantidad de información que uno tiene que integrar, por la diversidad de acceso a fuentes o la disparidad o inequidad en el acceso a fuentes de información. Y entonces, este texto es muy importante porque justamente rompe con la estructura normativa, si bien se sigue centrando en el mundo o sea, en Europa y Estados Unidos y Canadá. Y hay otro texto que es un poco continuidad porque en esta área ha habido la condición muy particular de que los autores de esta obra seminal de Comparing Media System han acompañado un boom que ha existido en esta área de conocimientos de estudios sobre los sistemas mediáticos y sobre la comparación de los sistemas mediáticos, con la limitación de que los conceptos posiblemente que se estén utilizando de sistemas mediáticos siguen anclados en una visión, para mi apreciación, muy funcionalista. No obstante, ha tenido el acierto de llamar la atención en torno a la diversidad que pueden tomar estructuralmente los sistemas mediáticos alrededor del mundo. Y hay otra área importante donde hay quizás estos sean los 2 proyectos a mi modo de ver más representativos. El primero es World Journalism y el otro es Beyond Journalism Norm. Están todos en inglés, no por gusto. Eso lo comentaré un poco a continuación. El primero se centra en hacer estudios comparativos con base en estructuras representativas de muestras de periodistas en diferentes países del mundo, que ya llega en su tercera etapa a más de 100 países. El segundo incorpora no solamente mirar lo que piensan y lo que consiguen los periodistas respecto al periodismo, sino en cómo realmente resulta el periodismo que se hace. O sea, qué estructuras de las ideales periodísticas están presentes en la noticia. Y esto significó también una ruptura importante. Ahora, apuntes que puedo hacer sobre estas obras o estos trabajos que les acabo de presentar, o estas 2 grandes áreas de investigación. La primera es que efectivamente hay una constatación de una diversidad desconcertante en los sistemas. Coloco desconcertante porque para quienes viven en otros contextos epistemológicos, geográficos y culturales, esa diversidad es más natural. Pero todos estos textos hablan de una diversidad desconcertante en los sistemas mediáticos y las culturas periodísticas alrededor del mundo, porque desde que lo que se entiende por periodismo, lo que se entiende por libertad de expresión, lo que se entiende por valores profesionales del ejercicio periodístico, es muy diverso alrededor del mundo. No está necesariamente prescrito por las normas hegemónicas de lo que el deber ser del periodismo. Y este es obviamente uno de los grandes resultados y desafíos al entendimiento, por lo menos, que se encuentra en esta área. El surgimiento de múltiples hipótesis sobre el cambio y la ruptura en los sistemas de medios, alejados necesariamente de esos ideales normativos. Se destaca constantemente y es que hay una subestimación a 2 cuestiones que mencionan los textos, pero no se han estudiado con estructuración suficiente, al papel que tienen las formas comunicativas de entretenimiento alrededor del mundo y los flujos de información global. Hay un reconocimiento de la necesidad de desplazar las miradas lineales causales, que es también un poco difícil porque muchos de estos trabajos terminan haciendo correlaciones estadísticas y demás, pero pensarlo como un conjunto múltiple y continuo de condiciones que se dan en cada una de estas realidades.
hay un planteamiento de una necesidad de búsqueda conceptual y metodológica en categorías y tipologías de medios. Y esto yo creo que último es, yo creo que algo muy importante. Hay un reconocimiento en que los roles periodísticos y los sistemas mediáticos son dinámicos, fluidos e híbridos. Y sobre todo la idea de la hibridez ha tomado mucha fuerza al respecto. No obstante, estos yo creo que aciertos importantes en esta área de estudio no trascienden, ya creo que me falta menos tiempo, voy cerrando, no trascienden las ontologías convencionales a la hora de construir conocimiento, establecer instrumentos de investigación estandarizados y homogenizados, muy marcados independientemente del esfuerzo de diversos colegas alrededor del mundo por marcados, quiero decir, por los elementos normativos. Romper eso en diálogo sistemático en comunidad académica es muy difícil y eso sigue estando justamente presente. Mi opción realmente son dos. Pero bueno, una no, ya no me da tiempo a comentarla con detenimiento. O bueno, no la pensé exactamente, solo la voy a comentar. Una es que es necesario pensar los casos de estudio único en perspectiva contextual comparada para insertarnos en este tipo de investigaciones que creo que son importantes porque contribuyen a mover estructuras importantes del campo a nivel global. El caso de estudios únicos que piensen en métodos mixtos, en integración multinivel, caso de estudios únicos que piensen los límites como construcciones teóricas de lo conocible en los márgenes y de lo no conocible. Casos de estudios que piensen cada una de sus categorías en sus dimensiones estructurales, culturales integradas. Casos de estudios que aunque analicen los sistemas de medios, piensen en la relevancia de los procesos culturales y no distingan unos u otros. Casos de estudios donde se asume una temporalidad múltiple de lo social. Casos de estudios donde la regeneración teórica sea el objetivo o uno de los objetivos fundamentales. Casos de estudios donde se asuman los discursos y las emergencias interpretativas que hay en los discursos de los diferentes actores posicionados en una realidad tan compleja como esta. Casos de estudios donde se asuma metodológicamente un criterio de multicriterialidad de aristas, perspectivas, instrumentos y métodos. Y casos de estudios que permitieran, y esta es la otra cuestión, hacer investigaciones comparativas posiblemente paulatinas, pero mirando a realidades no observadas, como los espacios que se dan en América Latina y sobre todo los espacios, por ejemplo, de la comunicación comunitaria, que tal parece que no existiera para este tipo de investigación. No obstante, esto implica desafíos dadas por las desigualdades en las condiciones de producción de conocimiento que persisten entre las diferentes escuelas, académicos y académicas alrededor del mundo, la necesidad de hacer una crítica y regeneración del conocimiento, no solo el que se produce en el norte, sino el que se produce, aquí utilizo el tema de los elementos cardinales, pero para dar una idea, hay que criticar y generar conocimiento el del norte, el del sur, el occidental, el oriental, o sea, tiene una visión de la contradicción justamente amplia, como nos decía Alejandro hace un rato, y eso significa que sea una construcción colectiva dialógica, que esté anclada en lugar de un ideal de objetividad, en un ideal de reflexividad y autoconciencia, que asuma los riesgos de producir investigación en estas condiciones, riesgos políticos, riesgos de las violencias también que inciden en investigadores e investigadoras alrededor del mundo cuando trabajan este tipo de temas o cuando trabajan los temas en los medios, los riesgos de la exposición pública derivada de los riesgos políticos, los riesgos económicos y laborales, y que asuma los medios en la diversidad que puede tomar las formas de producción mediática, la diversidad y pluridiversidad de las culturas y de los sujetos otros. Eso sería de mi parte. Muchas gracias. Thank you so much, Dr. Daniel, for this amazing presentation. And now we are moving to the last presenter. Last presenter is Dr. Karina Ochoa from Mexico. She has a PhD in rural development from Universidad Autónoma Metropolitana. She's a professor and researcher at the Universidad Autónoma Metropolitana.
and a co-founder of the Red de Feminismos Cultura y Poder, Diálogos desde el Sur, and member of the Decolonial International Network and the collective La Guillotina. She's also coordinator of transculturalidad en zonas corpóreas, territoriales y en la cultura visual. Dr. Karina will present un acercamiento al debate descolonial a través del entendimiento del otro. Whenever you want. Muchísimas gracias por la invitación a las compañeras que forman parte de la coordinación del CORE, a Brunella, a Priscila, a Laura y también a quienes compartimos el panel, Alejandra Cabrelli y Daniel Olivera. Y bueno, yo tengo que aclarar que no soy comunicóloga, soy socióloga de formación, aunque he trabajado durante algunos años en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en la licenciatura en Comunicación y Cultura, pues por toda la larga tradición que hace confluir los estudios culturales latinoamericanos con el debate de la comunicación, y particularmente me he decantado por las reflexiones en torno a los feminismos descoloniales en América Latina, y desde allí quiero hacer pues mi intervención y mi contribución a la reflexión, pero creo que pues a lo mejor no se ubica necesariamente dentro de los debates más generales y teóricos del ámbito de la comunicación. Y bueno, retomo dos postulados básicos del debate descolonial, y aquí pues me parece que el recorrido que hace Alejandra pues es muy útil para entender cuáles son los postulados básicos del llamado giro decolonial, pero me parece importante también aclarar que las genealogías sobre el debate descolonial no se ciñen exclusivamente al grupo modernidad-colonialidad. Habemos muchas compañeras y compañeros que en América Latina hemos venido debatiendo desde lo descolonial y hemos llegado desde otras rutas y otras genealogías a dialogar también con quienes produjeron estos planteamientos clásicos, digamos, del llamado giro descolonial. Yo retomo dos planteamientos de los cuales quiero partir y también hago referencia a algo que decían los griegos, que formulaban que para mirar el futuro hay que caminarlo de espaldas, y yo diría, para entrar al futuro hay que dialogar con el pasado y posicionarnos en el presente. Desde este lugar quiero hacer el ejercicio porque me parece que hay que hacer este diálogo con el pasado para entender estos procesos de la comunicación que bueno, hoy tenemos que posicionar de cara a lo que está pasando a nivel mundial. Voy a retomar un planteamiento clásico, que es el de planteamiento de Enrique Dussel, de origen argentino, nacionalizado mexicano, que es un teórico de la filosofía de la liberación, que plantea como piedra de toque del debate descolonial que la modernidad nace en 1492. Y aquí está disputando una narrativa histórica en la que posiciona la mirada de los y las vencidas del proceso colonial y nos plantea entender la configuración de la modernidad a partir del hecho colonial. No me voy a extender demasiado porque si no, no me da tiempo de avanzar en lo que quiero yo formular, pero bueno, este es un planteamiento del que parto, y un segundo planteamiento lo formula, como ya decía Alejandra, otro de los clásicos del giro decolonial, que es Aníbal Quijano, sociólogo peruano, que además viene de la escuela cepalina, de la CEPAL, de toda la teoría de la dependencia, y que en su encuentro con el feminismo, perdón, con el marxismo negro, empieza a hacer una formulación que va a derivar en el planteamiento descolonial, que formula que la experiencia colonial, la experiencia de conquista y colonización de nuestra América, no solamente tiene impacto sobre la estructura de las sociedades que fueron colonizadas, de las civilizaciones y los pueblos que fueron colonizados, sino que también tiene un efecto de mundialización, en el sentido de que las lógicas de dominación colonial estructuran también al sistema mundo moderno colonial. Y hay un elemento extra que me parece muy pertinente, planteado por Aníbal Quijano, que tiene que ver con el continuum de los patrones de dominación colonial, es decir, con la permanencia, actualización y asimilación de esos patrones que tienen origen en la experiencia de conquista y colonización y que van a estar presentes y van a ser permanentes a lo largo de la historia y a lo largo de esta configuración permanente del sistema mundial. Yo voy a recurrir a un hecho, particularmente el proceso de conquista y colonización de México, que está relacionado con la historia de la conquista de México Tenochtitlan, o de lo que se mal llamó Imperio Azteca,
y particularmente al papel que tienen los traductores de Hernán Cortés. Cuando Hernán Cortés, que fue el conquistador, se desplaza de las islas caribeñas para empezar la empresa colonial en el territorio continental de lo que se llamó después la Nueva España, él llega junto con los conquistadores y colonizadores que lo acompañan a una isla que se llama la isla de Cozumel, que está en la zona maya de la península de Yucatán. Y ahí se encuentra con un español, Jerónimo de Aguilar, que había llegado a las Américas con Juan de Valdivia y que dicen las crónicas de conquista que fue hecho prisionero por los originarios de esas tierras, por los indígenas mayas de Yucatán. Jerónimo de Aguilar, cuando Hernán Cortés llega a Cozumel, es convocado por el propio conquistador y se convierte en uno de los primeros traductores del conquistador que había aprendido el maya y tiene un lugar de intérprete muy importante en el proceso de conquista y colonización. Y aquí, insisto, la idea del intérprete, y voy a enlazarlo con el tema del lenguaje y la comunicación y los horizontes de sentido que se van generando en el proceso de conquista. Un segundo personaje que va a ser importante en este proceso es una mujer que fue conocida como Malinche, pero que su nombre original es Malintzin, porque era una mujer de origen náhuatl que había sido, digamos, dada junto a otras 18 mujeres en tributo, se habla de que fue esclava, a los mayas, siendo náhuatl, y cuando Hernán Cortés llega de la zona maya de Yucatán a la zona de Catabasco, se le entrega a Hernán Cortés, digamos, como tributo. Y Malinche, Malitzin, que luego va a ser nombrada como Mariana por los españoles, tiene un papel sustantivo en el proceso de conquista y colonización junto a Jerónimo de Aguilar, porque Jerónimo de Aguilar, que conocía el maya, y Malinche, que era de origen náhuatl, pero que había sido entregada a gobernantes mayas, conocía el maya, conocía el náhuatl, y pronto a través de Jerónimo de Aguilar va también a hacer un proceso de aprendizaje del español o del castellano. Entonces, Malinche y Jerónimo de Aguilar son los primeros traductores, pero no son solo traductores en términos de la transmisión de una información oral, son también traductores culturales, es decir, son quienes empiezan a tener un proceso de traducción de las formas de entendimiento del mundo de dos culturas que están en un proceso de intercambio desigual. Y en ese sentido, Malinche, que además en la historia mexicana es nombrada como Malinche, que significa traidora, va a tener una figura en el imaginario mexicano muy importante y que ha sido poco reivindicada como una mujer que tiene un gran poder o que logra un gran poder en términos de las negociaciones de esta traducción cultural. Estos personajes que después se van a ir ampliando porque hay muchos españoles que empiezan a aprender el náhuatl, pero hay muchos también nahuablantes y sobre todo hijos de las élites o de los grupos privilegiados del mundo náhuatl o mexica, que van a aprender también el castellano, y no voy a explicar mucho cómo se da ese proceso que es muy interesante y que tiene que ver con todo el tema de la interculturalidad. Bueno, empiezan a ser intérpretes, que Berenice Alcántara señalaría como mediadores culturales porque negocian y administran a través de la comunicación entre europeo e indígenas los procesos que van a tener resultados concretos y particulares en el proceso de conquista. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto que en el proceso de conquista y colonización no solo se estaban jugando digamos, procesos a través de la mediación de las armas y del conflicto militar. Lo que se estaban jugando eran procesos comunicativos donde el lenguaje es sustantivo, porque recordemos que el lenguaje es una ventana al mundo, pero también el lenguaje es una forma de expresar los lentes con los que miramos y la forma como concebimos y aprendemos el mundo con H y sin H. Y ahí la comunicación no puede ser entendida solo en términos, digamos,
de un campo de intercambio de información. Tiene que ser entendida en su interconexión con la cultura y con los campos de generación de sentido. En esta primera experiencia, que es una experiencia colonial, lo que se muestra y casi no se devela es que la conquista y la colonización no solo estuvo, en la conquista y la colonización no solo estuvieron presentes los conflictos armados y las disputas, digamos, militares, sino que sobre todo y fundamentalmente lo que estuvo en disputa es una disputa de comunicación como una forma de disputar los horizontes de sentido que se van a imponer, la mirada de mundo que se va a imponer. Y aquí Hernán Cortés es bien importante porque Hernán Cortés se da cuenta que el proceso de expoliación, que va a ser sustantivo también en la conquista y colonización, y que va a ser sustantivo en la configuración de la modernidad europea, a través de todo el oro y la plata que llega a Europa y que posibilita el proceso de acumulación originaria que va a dar camino al desarrollo del capitalismo, él se da cuenta que ese proceso no puede darse solo a través del saqueo. Incluso hay crónicas de conquista donde los cronistas plantean que en algún momento quienes venían con Hernán Cortés se querían llevar el oro y la plata de inmediato y él les decía, no, no, con calma, eso no lo vamos a llevar, pero no nos vamos a llevar el oro y la plata que llevan los reyes aztecas, nos vamos a llevar el oro y la plata que tienen estas tierras, y para que eso pase tiene que haber una disputa, la comunicación como el campo de disputa de lo colonial, como campo de disputa del poderío imperial y colonial español. Svetan Todorov diría justamente que hay un proceso en el que se empiezan a dar actos comunicativos. Por ejemplo, Hernán Cortés da un paje que habla el náhuatl a Moctezuma, y es un paje que es, digamos, incondicional de Hernán Cortés. Y esto le va a permitir obtener información cercana de Moctezuma, que ya estaba preso, pero a la vez Moctezuma también le da un traductor que está relacionado con Moctezuma y se empieza a dar un proceso de comunicación a través de las traducciones que, sin embargo, es bastante desigual. Y aquí también entra un elemento muy interesante en los intercambios comunicacionales que tienen que ver las condiciones inequitativas de las que hablaba justamente Dasniel y desiguales que tienen que ser consideradas a la hora de que hacemos los análisis comunicacionales. En este sentido, me parece importante destacar que gracias al sistema de comunicación que genera Hernán Cortés, donde la conquista va a ser una conquista de la información, se va a posibilitar que haya la caída final de la civilización mexica. Es decir, no solamente está el ámbito militar, sino toda la disputa en el terreno comunicacional que tiene que ver con la imposición de una mirada, porque al final la comunicación asociada al lenguaje tiene que ver con cómo hegemonizo una mirada de mundo, y esto es muy interesante porque casi siempre centralizamos los procesos investigativos en el acto de la observación, pero también es muy interesante que en el acto de la lengua se exprese una mirada de mundo y un lente que impone un orden civilizatorio, que es todo el debate descolonial. La comunicación entonces se convierte en este caso puntual en la vía de disputa de ese mundo que también fue llamado Nuevo Mundo, porque también la disputa de las narrativas y de los nombramientos evidencia esa imposición de carácter colonial. Y para no extenderme demasiado, porque estoy a 3 o 4 minutos de culminar, yo quisiera decir que estos patrones de dominación que se expresan en estas lógicas comunicacionales que se dan en procesos históricos puntuales, recuperando y jalando otra vez a Aníbal Quijano, son parte del continuum de los patrones de dominación colonial que van a prevalecer hasta nuestros días. Es decir, esto que yo les estoy planteando no ha cambiado mucho en la actualidad. Y aquí voy a saltar para que, como les decía, hay que entrar al futuro, mirando al pasado, dialogando con el pasado, pero posicionarnos en el presente significa que tenemos que posicionarnos en esta reflexión también respecto, por ejemplo, a lo que está pasando hoy con esta crisis mundial. Ucrania, esta disputa que se está dando en Ucrania, esta disputa militar, tiene que ser leída también en términos de la disputa comunicacional. Es decir, vale mucho la pena
traer a cuenta estos ejercicios para ver cómo hoy la guerra en Ucrania no solamente es una disputa por Ucrania, es una reorganización geopolítica donde, por ejemplo, los fake news que vimos, que se utilizaron de inicio, donde se ponían imágenes de las movilizaciones previas que tienen que ver con el conflicto en la frontera de Rusia y que se hicieron parecer como expresiones de la actual crisis, y que también se utilizaron en Venezuela. En Venezuela también se utilizaron imágenes de movilizaciones en apoyo a Maduro que se presentaban como movilizaciones en apoyo a Guaidó, ¿no? Y cómo se va construyendo en términos del sistema mediático miradas y posicionamientos que van a justificar y garantizar la acción militar. Ahora bien, en estos procesos pareciera ser que la disputa es por Ucrania, pero la disputa de fondo tiene que ver, y sobre todo, con la conquista de la comunicación y la información que va a posibilitar el establecimiento de una visión única del conflicto que va a permitir y garantizar la dependencia de Europa sobre Estados Unidos. Y creo que el problema de fondo en Ucrania no es solamente la disputa por Ucrania, sino la posibilidad de la hegemonía norteamericana sobre una Europa que ha perdido soberanía en términos alimenticios, de una Europa que ha perdido también, porque en términos energéticos depende en un porcentaje importante de la energía que viene de Rusia y que ante la posibilidad de que se cancele va a depender de la energía que Estados Unidos le pueda vender y que le va a vender a precios de monopolio. Entonces, lo que se está disputando aquí no solamente es la guerra en Ucrania, se está disputando una dependencia y un control sobre una Europa que tendría entonces como desafío convertirse en una Europa antiimperial, descolonial y, diría yo, antipatriarcal. Creo que eso es parte de los desafíos que había que empezar a mirar y que hacer este diálogo con el pasado, con un pasado que debe ser muy doloroso, no solo para los pueblos que hemos sido colonizados, sino para una Europa que hoy está viviendo también un proceso que implica la implementación y la aplicación de lógicas coloniales sobre su propia historia. Creo que el desafío no es menor, creo que la posibilidad de hacer estos análisis y posicionarlos desde el presente a través de este continuum de los patrones de dominación colonial nos puede permitir también hacer las luchas pertinentes que hoy se requieren, y Europa necesariamente tiene que dar el giro hacia lo descolonial y convertirse en una Europa descolonial, con lo que implica también hacer las justas líneas de reflexión sobre su propia acción colonial del pasado. Yo aquí lo dejaría, es un ejercicio simplemente como para entrar a la discusión, reiterando lo que fue mi inicio en relación a los griegos y cómo lo interpreto yo, y cómo el debate descolonial puede dar muchas pistas para reflexionar en este sentido. Agradezco nuevamente la capacidad de la escucha, que es mucho más poderosa que mi capacidad de habla, y agradezco también la invitación nuevamente. Thanks a lot, Dr. Karina, for this wonderful presentation. And now, before we conclude, we're gonna give the audience the possibility to ask questions to our presenters. So please feel free to just open your mics or ask your questions on the chat, either in English or in Spanish. If there is anyone that has questions. Priscila? Me animo un poco porque sé que también suele haber esta espera hasta que alguien hable y empieza el debate. Yo quiero agradecer a todas, todos por lo que han hecho y por hilarlo incluso hasta el presente, que es más que pertinente, ¿no? El pensarnos, el plantearnos la situación actual que vivimos y a nivel global hacia dónde vamos. Yo tengo algunas preguntas, voy a tratar de resumirlo un poco y dejaré que me responda quien tenga una idea más clara. Yo mismo incorporo la perspectiva de género en mi investigación y me preguntaba cómo dialoga la decolonialidad con la perspectiva de género. Y yo no puedo evitar comparar o asimilar mucho algo que se conoce como interseccionalidad dentro de este análisis de las representaciones, ¿no? Al tratar de poner diferentes niveles, ¿no? La raza, el estado social, el poder económico, etcétera,
al momento de darle sentido, dicho, a estas representaciones. Así que me preguntaba cómo dialoga, si van de la mano, si más bien dependería de un contexto determinado, si se puede trazar alguna línea entre lo uno y lo otro. Y luego también preguntaba, bueno, esto ya lo han respondido de cierta medida, pero aquí ya como académica latina que está radicada en Europa, ¿en qué escribimos? ¿En castellano o en inglés? Porque parecería que hasta cierto punto hay una demanda impresionante por llegar a cumplir ciertos estándares, que también es cierto que es parte de cómo funciona, digamos, la academia, que quizá debería cambiarse, pero al final, si queremos dar voz a nuestra gente también, pensándolo desde Latinoamérica, ¿cómo lo hacemos para tratar un poco de evitar el sesgo que a veces se produce y que nuestro conocimiento, nuestro pensamiento, nuestra crítica también salga a la academia más mainstream, digámoslo así? Gracias de nuevo por las intervenciones. Yo no soy especialista en género, se lo quiero dejar a Karina Ochoa. Quiero felicitar además a mis dos compañeros, bueno, voy a usar el lenguaje inclusivo, porque me encantó escucharles y veo muchos puntos de contacto, quería decirlo antes, pero te voy a responder como mi trabajo es básicamente el análisis de las representaciones sociales. Yo, precisamente cuando pensamos en teorizar a través de fronteras culturales, no encuentro ningún problema en utilizar las categorías de Crenshaw. De hecho, yo no he encontrado otra forma, y mirá que analizo no solo el medio, las representaciones sociales, incluso tengo metodologías para trabajar, por ejemplo, telediario, que no he elaborado solo, he elaborado con un equipo muy grande de investigadores e investigadoras del país, y la forma, digamos, para segmentar cómo funciona la representación de acuerdo a los casos que vamos trabajando, inclusive fuera, no pensando solamente en los feminismos, sino pensando en representaciones de otro tipo, pero que generalmente yo trabajo en particular representaciones estigmatizantes que se refieren a actores puestos en situación de subalternidad. Yo no he encontrado otra forma de trabajarlo con más eficiencia, además de otras herramientas, digamos, que la interseccionalidad. Yo no veo, no sé qué va a opinar Karina, que es especialista en esto, ningún tipo de problemática al respecto. De hecho, Rita Segato lo trabaja y ella tiene una clara posición de colonial. Y bueno, esto por un lado, ¿no? Y la otra pregunta, que perdón, habías hecho y se me fue, no la alcancé aquí, pero sí que la quería contestar porque tiene que ver con lo que yo estoy investigando. Priscila, ¿la podrías repetir? Sí, básicamente, ¿en qué escribimos, digamos, para poder cumplir con lo que se nos pide académicamente, con esta exigencia de visualización internacional, que generalmente es en inglés, y con esta parte de darle voz también a nuestros estudios y nuestras críticas desde lo latino, ¿no? Desde lo latinoamericano. Bueno, la posición de nuestro grupo es, en lo posible, no escribir en inglés, bajo ningún punto de vista. Es decir, escribimos en español, portugués, que son las lenguas que se hablan en América Latina. Y mi posición particular es no escribir en inglés y sobre todo no ceder a las presiones, y no me interesa, tiene costos académicos para mí, pero no me interesa no estar en revistas de impacto, porque nos negamos, y nos parece, por ejemplo, Eduardo Restrepo, que es este colombiano que mencioné, antropólogo muy importante, digamos, parece que es presidente de la Asociación Latinoamericana de Antropología, no sé si todavía es, pero hasta el año pasado era, tiene una posición militante respecto de esto. Nos estamos negando a las formas de evaluación que vienen de los sectores, digamos, el modelo norteamericano de evaluación de revistas, digamos. Es decir, nosotros queremos escribir y además liberarnos inclusive, aunque yo lo respeto, de las normas APA, porque en Latinoamérica tenemos una tradición maravillosa que viene desde siempre, una reflexión teórica de tipo ensayística que no responde en absoluto a estas matrices que nos imponen desde las academias poderosas, de las academias, digamos, más fuertes y donde salen las revistas de impacto. Por lo general, yo escribo y pago gustosa el precio de escribir en español o escribir en portugués,
o digamos, a veces se me traduce, pues yo no hablo inglés, a veces se me traducen las cosas al inglés, yo lo acepto y me niego rotundamente a pagar, esto es una oferta que es continua, a pagar para que me publiquen mis propias producciones en las famosas revistas de impacto. Nosotros estamos convencidos de que esa es una forma de coreografía. Ahora, obviamente, esto significa que nuestras producciones no van a circular en el mundo global o no van a circular de la misma manera, pero yo estoy dispuesta a pagar ese precio. Es mi posición personal. Gracias. Seguimos el orden del panel. Uno, Karina, si quieres. Vale, voy a intentar ser breve, pero no lo prometo. No, no es cierto. Respecto a este último punto, mira, yo creo que es un problema mucho más complejo, que implica debatirlo desde las propias contextualidades, porque bueno, yo desde América Latina, siendo monolingüe, porque además tengo una resistencia al inglés, por más que lo estudio no se me pega, no porque no quiera, no se me pega. O sea, he pasado todos los cursos de inglés para ser doctora y cuando me enfrento a alguien que me habla inglés me da el síndrome de la página en blanco. Pero bueno, hay diferentes contextos, porque yo no soy migrante, por ejemplo. No vivo en Estados Unidos, donde, por ejemplo, el tema del inglés se convierte en un tema de sobrevivencia. En fin, no voy a dar ejemplos, pero creo que es un tema complejo. Creo que a veces incluso caemos en contradicciones porque la gente que forma parte del grupo Modernidad, Colonialidad, el 80% de ellos y de ellas son gente que está en las universidades norteamericanas, cuya influencia del debate ha sido importantísimo para América Latina y donde muchos de ellos y ellas han escrito desde el inglés. Hay muchos textos de María Lugones que yo no he leído porque están en inglés, o que he leído muchos porque las traducciones que hago desde Google Traduction, etcétera, son muy malas, ¿no? Entonces creo que es mucho más complejo. Lo que sí creo, y creo que es parte del debate, es cuando escribimos en esos idiomas, ¿qué voces visibilizamos? Es decir, ¿a qué voces damos posibilidad de entrada a mundos que están regidos por lógicas eurocéntricas, estadounocéntricas, en fin, que podemos decir todo lo que ya sabemos, pero ahí yo creo que la discusión es qué tipo de debates y qué tipo de voces posibilitamos quienes tienen la habilidad de hablar en inglés en terrenos donde, por ejemplo, voces de mujeres indígenas no tienen posibilidad de entrar, no solo por el problema del idioma, sino por el problema de que históricamente han sido destinadas a ser iletradas, a ser rurales y a no ser reconocidas sus contribuciones como contribuciones teóricas, porque esos son saberes, no es conocimiento, lo que hacen las mujeres, por ejemplo, en el ámbito rural indígena, ¿no? Entonces creo que el debate también tendría que ir por esas rutas y que es difícil contestar si hay que escribir o no en inglés. A mí me cuesta trabajo. Yo podría decir que no, porque además no lo hablo, no lo escribo, no lo sé y no se me da. Pero no lo sé también para otras compañeras que están dando las batallas, qué tan importante la herramienta del inglés puede, o sea, puede ser para dar visibilidad y voz también a otras voces, ¿no? Entonces yo creo que es un debate que tiene muchas rutas. Respecto al tema de la interseccionalidad en América Latina, y este sí es un problema, porque más allá de si escribimos o no en inglés, el problema es que no estamos leyendo a las compañeras que están produciendo desde América Latina, y casi siempre las leemos cuando nos hacen traducciones desde los centros académicos que tienen presencia en las metrópolis, ¿no? Entonces, por ejemplo, el debate sobre la interseccionalidad que ha tenido mucha fuerza y que hoy en Europa está siendo muy potente, es un debate que en América Latina ha tenido muchos otros nombramientos desde antes de la década de los 70 y ha habido muchas autoras que han formulado las problemáticas, no le llamaron interseccionalidad, se llamó triple opresión, en fin, dieron otros nombramientos que no son retomados y que muchas veces van en rutas paralelas con el planteamiento de las mujeres afroamericanas. Dentro del debate indígena, por ejemplo, están el texto de Domitila, una mujer de las minas de Bolivia, que fue recopilado en términos de testimonio por una mujer que se llama Vivier, creo que se Viver, no me acuerdo su apellido, que se llama Si me permiten hablar. Y ella narra cómo en el 1975, en la famosa
Conferencia Mundial de la Mujer realizada en México, se confronta con Betty Friedan. Y entonces ella evidencia cómo, a pesar de ser mujeres, no comparten nada. Entonces le dice, mire, mientras usted, las mujeres de la delegación mexicana vienen todos los días en auto y vienen con un peinado, que obviamente usted se tuvo que ir a un lugar muy lujoso donde pagó mucho para venir como viene vestida y como viene peinada, le dice, yo soy una mujer que desde hace una semana estoy utilizando el mismo vestido. Y le empieza a narrar su historia y entonces le dice, porque a ella le invitan a hablar, le dice una mujer de la delegación mexicana, deje de hablar de su pueblo y hablemos de nosotras como mujeres. Y entonces le dice, vale, si me permiten hablar, vamos a hablar de nosotras como mujeres. Y empieza a hacer las distinciones y le dice, ¿de qué podemos hablar usted y yo? Aunque seamos mujeres, si yo vivo en condiciones que no tienen nada que ver con la suya. Ese es parte del debate que las afroamericanas están dando desde las integrantes de la colectiva Río Combahee, hasta Bell Hooks, que se confronta con Betty Friedan en relación a su postulado sobre la mística femenina, y lo que estamos viendo son rutas paralelas que parece que no dialogan. En América Latina existe una larga genealogía del debate, que no es interseccional porque no fue nombrado, pero que está evidenciando condiciones que también se están viviendo. El caso puntual es las mujeres brasileñas, que entre la década de los 60 y los 80 están dando una reflexión impresionante. Está Leila González, está Barrios, Sueli Carneiro, y otras tantas que ahora no me vienen los nombres, que Mara Viveros está recuperando. Si quieren leer los textos de Mara Viveros sobre las brasileñas, son muy relevantes. ¿Qué quiero decir para no alargarme y no hacerlo tan extenso? Que me parece que el debate descolonial, desde los feminismos descoloniales, y hablo en plural, los feminismos descoloniales, tiene diferentes fuentes de las que abreva. Yo no llegué al debate descolonial leyendo a los compañeros del Giro Decolonial, aunque dialogo con ellos. Llego a través de una trayectoria a otra que tiene que ver con estas autoras latinoamericanas, muchas de ellas feministas, negras, antirracistas, indígenas, que están develando esas discusiones. Lo mismo pasa con el debate interseccional. Entonces creo que valdría la pena que, si sabemos inglés, podamos visibilizar estas genealogías y hacer eco de estas voces a través de los campos donde posicionamos nuestras reflexiones que vienen en inglés, ¿no? Por ejemplo. Ahí lo dejaría, creo que sería súper interesantísimo que pudiéramos hacer esos ejercicios, explorando las producciones que se están dando desde América Latina y el Caribe desde hace más de 5 décadas, ¿eh? Ahí lo dejo. Me parecen muy interesantes las dos preguntas y las apreciaciones. Yo sumaría lo siguiente, si me permiten. Primero, voy a empezar por el tema del inglés. Yo creo que se paga un precio, efectivamente, tanto por publicar en inglés como por no publicar en inglés. Sobre todo desde la posición del mundo desde América Latina y demás. Yo coincido en que es importante publicar en inglés, pero yo añadiría que no solamente es un tema del idioma, sino que es un tema también hasta en los formatos en los que publicamos. Bueno, ¿por qué publicar un artículo? ¿Por qué yo no puedo publicar una reflexión de una cuartilla? ¿Por qué una revista académica no me acepta una discusión de tesis y una grabación de esa discusión? ¿Por qué no se puede publicar después de una revista académica? ¿Por qué la manera de publicar es un artículo científico? ¿Por qué este panel no puede ser una publicación también? O sea, y al final no lo sería. O sea, yo lo que creo que obviamente hay una estructura profundamente jerárquica y colonial en los circuitos de publicación y socialización del conocimiento intelectual, no solo en inglés, sino también en español, pero y demás. Y de alguna manera hay que luchar con eso, ¿no? Y la manera en que la estrategia que usted sigue, cada cual tiene sus riesgos, ¿no? Yo coincido en que hay que tratar de publicar en todas las variantes y formatos posibles. Mi perspectiva, hasta donde sea posible, incluso en ruso, si pudiera, también publicar en ruso. Creo que sería muy interesante hacerlo. Como vengo de Cuba, mi padre, por ejemplo, sabe ruso y demás, y hay muchas personas en Cuba que conocen ruso, entonces eso siempre hacemos ese chiste en Cuba del ruso, el inglés y demás.
También hago la reflexión, bueno, y publicar en español, y bueno, el resto de las lenguas que tenemos en este continente, ¿por qué no publicamos en ellas? Pues yo no podría, por ejemplo, porque no las conozco, ¿no? En fin, pero bueno, también pasa también por una decisión, ¿no? Y demás, porque al final el español también es una imposición cultural y gramatical en este continente. Y lo digo desde muy sencillo, desde mis propios estudiantes. En una ocasión yo estaba discutiendo con ellos, por ejemplo, el uso del gerundio. Y el uso del gerundio de mis estudiantes no tenía nada que ver con lo que dice la gramática española. Hasta que hubo un momento en que yo pude hacer la reflexión de que el problema del uso del gerundio es que la cosmovisión de la temporalidad, que es con lo que tiene que ver el gerundio, es diferente. Entonces no es que lo estén usando mal, es que su apropiación es otra. Entonces, es yo creo que es un asunto mucho más, que lleva mucho más detenimiento y que obviamente, como decía, creo que tiene sus riesgos. Hay que optar por los inconvenientes que de cada una de las cuestiones. Y yo creo que hay que ser consciente de esas opciones que uno está asumiendo. Y en cuanto al tema de las representaciones y demás en torno al tema de género, yo creo que al final, cuando uno hace cualquier tipo de investigación, también depende de cómo construye el objeto de estudio y cómo el objeto de estudio te diga que lo tienes que construir. De alguna manera, pero las dominaciones y las condiciones de los subalternos son múltiples. Normalmente no se dan solamente por el género o por la raza, muchas veces vienen todo en una. Entonces, yo creo que lo que sucede es que quizás en unos contextos son más relevantes un tipo de dominación que en otras, ¿no? Entonces, yo creo que de alguna manera siempre van a estar atravesando lo que en determinado punto hay que darle más relevancia, no sé, a las subordinaciones por cuestiones de clase o por cuestiones de desigualdad infocomunicacional o por cuestiones. Y normalmente, en mi experiencia, cuando hay un tipo de desigualdad o de estructura de este tipo, digamos, en términos infocomunicacionales, es porque hay otras desigualdades estructurales y dinámicas que están presentes desde el punto de vista económico, cultural, político, etc. Entonces es muy difícil separar una de otra. Y también es muy difícil entonces estudiar esa complejidad, porque entonces si no, no tenemos vida, ¿no? Nos pasamos haciendo una investigación 20 años, ¿no? Pero hay que hacer los ejercicios de las condiciones de posibilidad que nos lleva a considerar todas las condiciones de desigualdad y dominación que están presentes en el objeto de estudio o en lo que estamos analizando. Es mi apreciación. Felipe. Felipe, levanto la mano. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, sí, sí. Muchas gracias a todas por las presentaciones, gracias por este espacio. Y mi pregunta va enfocada hacia análisis de coloniales desde lo estético, específicamente en el cine. Mi investigación es con 100 entrevistas que yo mismo hice a diversas cineastas en festivales latinoamericanos. Y bueno, y encuentro unos procesos que ellos siguen de investigación-creación. Entonces hay un momento intrínseco, un momento extrínseco y un momento de diálogo con otras artes, especialmente con otras películas. Y dentro de estos procesos hay como unas categorías de análisis que dialogan de alguna manera con el pensamiento decolonial, la mirada subjetiva, un lugar de enunciación, un trabajo con colectivos y grupos, digamos, que trabajan por derechos humanos, dependiendo cada país, obvio está y cada momento. Pero me gustaría saber eso, como ciertas luces o estudios donde se planteen esos diálogos que pueda haber entre creaciones estéticas, audiovisuales y pensamiento decolonial, porque a veces, digamos, no me queda claro, este proceso de investigación-creación surge mucho de Occidente, es una forma de verla, sobre todo la creación en artes audiovisuales desde lo pedagógico, pero sí se nota en los trabajos de los cineastas un interés por tratar de subvertir esa misma pedagogía, si se quiere, o esa misma influencia occidental dentro del arte del cine, con el desarrollo de unas temáticas y unas propuestas estéticas en sus películas. No sé si me hago entender y qué pena que me tome tanto espacio para explicarla, pero siempre el tema me ha llamado mucho la atención y cuando empezamos a hacer esas entrevistas hace 14 años,
que nunca supimos si íbamos a terminar en este proceso de doctorado con ellas, sí había como desde ya pues unas lecturas y un interés por buscar esas, sí, creaciones estéticas, otras, si se quiere, un poco dialogando con ciertas ideas del movimiento decolonial. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. No sé si alguno de nuestros ponentes puede responder. Nos quedan 5 minutos. Voy a intentar tirar algunas líneas. En realidad el cine no es mi especialidad. Comparto la mirada del participante, colega, pero sí en el grupo que estamos publicando libros, pero no sé si están en red todos. En el grupo, digamos que van saliendo los mejores trabajos que se presentan en los congresos de la EIC. Hay trabajos sobre cine y decolonialidad. Víctor Arancibia, mi compañero de vida, que pensó conmigo 25 años, tiene trabajos sobre cine y decolonialidad. Nosotros no solamente recurrimos al grupo, quiero aclararte, Karina, simplemente yo tengo una deuda fuerte con el grupo de decolonialidad, pero estoy trabajando con Carlos del Valle, estoy leyendo mucho Membeche, estoy leyendo otras cosas. Igual quiero charlar después contigo, necesito charlar contigo por otras razones. Pero bueno, y hay alguien del grupo más chico que sí está trabajando sobre artes visuales y decolonialidad, pero es un chico muy joven que no sé hasta qué punto, Felipe, te podría tirar muchísimas pistas. Él está pensando en el arte y en la fotografía como una forma de sanación de la herida colonial. Es algo, a ver, está empezando a pensar, a ver, para hacer más, no sé hasta qué punto sí te puedo conectar con él para que charles, para que intercambies. Y podría ponerme a indagar y preguntar a los especialistas, amigues en cine y audiovisuales, qué es lo que hay. Ninguno de ellos trabaja precisamente la mirada decolonial, o sea, en absoluto. Sí tienen una mirada muy localizada, es decir, eso es muy localizada, muy lugarizada, pero no necesariamente decolonial, no necesariamente libertaria, es decir, sí muy lugarizada, pero si me pasas después por mail, no por acá, porque me cuesta mucho copiar desde acá tu correo electrónico, le pregunto a mis conocidos y indago sobre algo que no sé. Sí tengo la misma percepción que tienes tú. O sea, esto que estás diciendo yo lo veo en el cine. Ahora no te puedo dar más pistas que estas. Sí, yo bien breve. Creo que Silvia Rivera Cusicanqui da algunas pistas ya importantes para entrarle al tema de lo descolonial desde la imagen. Sin embargo, creo que también una de las grandes cualidades del debate descolonial en ese ámbito es que no hay como una, a diferencia, por ejemplo, de las piedras de toque del giro decolonial, en realidad hay una enorme diversidad de expresiones del debate. Yo estoy pensando en artistas que no solamente están discutiendo, sino están produciendo. Estoy pensando en Doris Di Fenaco, estoy pensando en María Galindo, que desde el ámbito del arte se posicionan en lo descolonial, están creando y están polemizando, están reflexionando, y creo que una de las cosas más relevantes, y ya tú lo decías cuando referías y decías, nosotros hemos hecho un conjunto de entrevistas desde hace más de una década, y en esas entrevistas y en esos diálogos están planteando ya cómo las propias cineastas y los propios cineastas visibilizan estos conflictos, estas tensiones, porque al mismo tiempo de que es la producción de ese arte tiene una impronta, digamos, colonial, de todas maneras están reconociendo esas porosidades, esos conflictos, esas tensiones. Yo creo que visibilizarlo en sí mismo ya es un aporte. O sea, ya poder visibilizarlo. Lo segundo es, a lo mejor el registro metodológico, cómo lo han hecho ustedes, la posibilidad del diálogo de este proceso, por sí mismo ya representa un aporte que al posicionar ciertas críticas que emergen
o que se visibilizan con lo descolonial, puede ya darle también esta impronta, digamos, del carácter descolonial, ¿no? Y yo te diría que una gran ventaja del debate descolonial es que no tiende a generar un campo con metodologías únicas, ni tampoco con horizontes únicos. Yo me siento muy convocada en los feminismos descoloniales por eso. En el momento en el que se convierta en una metodología única, en una apuesta única, en un horizonte único, en ese momento yo me echo del barco y me tiro a nadar. Entonces creo que podrías aprovechar eso justamente para en todo ese espacio que justamente no tiende a generar una mirada, una metodología, un horizonte, tú perfilar cómo en esa diversidad de diálogos que has tenido se van planteando rutas y dónde se hacen las porosidades, dónde se cierran, dónde están las tensiones, dónde no están, o sea, que puedas organizar eso y presentar un panorama que es mucho más complejo, también tiene que ver con la complejidad y con las interconexiones de esos procesos, que intentar hacer un acto de sistematización que nos lleve a una mirada unidireccional, única. No sé cómo decirlo, no sé cómo transmitírtelo, pero creo que la invitación está justamente en que veas la riqueza de lo que ya estás haciendo y que lo puedas plantear también desde la riqueza, desde cómo te habla esa riqueza a ti y no necesariamente de buscar en dónde está el lente que me permita organizar esa riqueza que ya está ahí. Creo que eso puede ser un aporte importante en sí mismo. No. Thank you so much, Alejandra, Dasniel, Karina. Unfortunately, it's time for us to close this session. We would like to thank our presenters and everyone that was here today joining us in this wonderful session. And we look forward to seeing you again in our next CORE session very soon. Thank you.